Buenos días, estamos en Unidos en el Amor de Cristo, aquí tu canal 38, ¿verdad? Vida está dándonos la oportunidad a Binomio y Jesús Adonai, Cruz Armendáriz, tu hermano, ¿verdad? Nos está dando la oportunidad de llegar hasta donde estás ahí en el televisor y saludarte, ¿verdad? Desearte y llevarte las buenas nuevas en esta mañana. Háblale a toda tu familia, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy importante, siempre en Binomio, siempre hablo de dinero. Y hoy no va a ser la excepción. El tema de la plática de hoy se llama Tu dinero y tu Dios, ¿verdad? ¿Qué dice tu Dios acerca de tu dinero? ¿Qué dice mi Dios acerca de mi dinero, verdad? Y vamos a hablar así como tal, no la voy a disfrazar, no te voy a decir que esto o que el otro. Vamos a hablar de dinero. Y así es que háblale a tu familia, si tienes a alguien que está emprendiendo un negocio, si conoces a alguien que está emprendiendo un negocio, háblale. Si estás en el hospital, unos saludos muy fuertes, un abrazo muy fuerte de parte de tu amigo y hermano Cruz Armendáriz. Y si estás en la cárcel, ten la seguridad de que estoy orando por una pronta liberación tuya, ¿verdad? Para que tu vida entregada al Señor nos sirva aquí en la calle, ¿verdad? Para poder evangelizar y agrandar el reino de los cielos. Vamos a orar en esta mañana mientras le hablas a tu familia, ¿verdad? A tus amigos, a tu compadre, a tu comadre, a tus vecinos, ¿verdad? Sobre este tema. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia, dándote honra y gloria, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar y toque mi vida, y toque mi alma y mi espíritu, Señor, y que de mi boca salgan puras palabras de edificación para el radioyente, para el televidente, para los que están al otro lado de la computadora, Señor. Te pido y te ruego, Señor, el que necesita sanidad, que tú lo sanes, Padre. Te pido también, Señor, el que necesita libertad, Padre, que lo liberes de esas cárceles, Padre, pero que quites todo yugo, Señor, todo demonio que esté atormentando sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdate que tengo nada más media hora para impartir este tema. Y en ese lapso tú puedes hablar 915-532-8518 para que hagas tu petición de oración. Voy a estar orando por tu negocio, voy a estar orando por tu sueldo, por el income tax que viene, ¿verdad? Para que Dios te lo haga rendir y que te dé sabiduría en cómo invertirlo, cómo gastarlo, ¿verdad? No sé, a veces yo siempre he criticado esto, agarras el cheque del income tax y vas derechito a comprarte un pantalón y unos tenis, ¿verdad? No voy a decir las marcas, pero ya sabes cuáles son. Vamos a que Dios nos dé sabiduría en esta ocasión. La cosa viene muy tirante. Te decía, el primer programa, hace 3 programas, contando el de hoy, hace 3 programas que te decía que la cosa va a estar difícil este año por muchas razones. Viene la desinflación, teníamos una inflación, viene una desinflación, pero para cuando se acomoden todas las cosas vamos a estar batallando en cuanto a empleos, vamos a estar batallando en cuanto a inversiones, vamos a estar batallando en cuanto a que un negocio genere. Entonces, vamos a orar por ellos y 532-8518 con el 915 para que hagas tu llamada, para hacer tu petición de oración. También me recuerda que si hiciste una promesa, ¿verdad?, en algún teletón y hoy Dios te ha puesto en tu corazón que pues es hora de cumplirlo, o te ha puesto los medios para que cumplas con ello, te recuerdo que en el 915-532-8518 ahí hay unas hermanas que te van a contestar y te van a indicar la mejor forma de que cumplas con esa promesa. Bueno, entrando al tema de tu dinero y tu Dios, nos basamos en la parábola de los talentos que está en Mateo 25 del 14 al 30, te la voy a leer completa porque no quiero que se nos pase nada. Si ya le hablaste a tus amigos, si le hablaste a tu familia, a tu hijo, a tu hija que están emprendiendo un negocio o que no saben cómo gastarse el cheque que reciben cada 8 días, o sí saben, ¿verdad? Y se lo gastan todo, ¿verdad? Bueno, pues esto es para ellos. Dice la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Se me hace a mí. Un talento, vamos a aclarar que era un talento. Siempre hemos escuchado la parábola de los talentos y creemos que el talento era una moneda, un valor de una moneda, pero no es así. Un talento nunca fue una moneda. Un talento era una gran suma de dinero. No era como que guardé, el que fue y escarbó en la tierra y lo enterró. No era como que enterró una moneda, sino enterró una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero servía para hacer inversiones y poder sacar intereses y para poder sacar ganancias, así como el de los 5 talentos que obtuvo 5 más, el de los 2 que obtuvo otros 2 más, ¿verdad? Y cada uno fue obteniendo ganancia, pero al que lo fue y lo enterró, ¿verdad? A él lo echó a las tinieblas y ahí donde está el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Eso se me hace bien tenebroso y podríamos verlo como extremista o extremoso, pero si tú te gastas el dinero o si lo tienes nada más guardado ahí apolillándose, créeme que no es del agrado de Dios, que es el dueño. Ahí voy a entrar a quién es el dueño de tu dinero. Decimos el tema de hoy que es tu dinero y tu Dios, y decimos mi Dios es Jesucristo, y decimos es mi dinero, ¿verdad? Sin embargo, el dueño del oro y de la plata es el Señor Jesucristo. A cada hombre se le ha sido confiado un capital de acuerdo con su habilidad para hacer ese negocio. Otra vez, a cada hombre se le ha confiado un capital de acuerdo con su habilidad para hacer negocio. A través del tiempo, yo mismo he dicho que por qué Dios no me ha ayudado con más dinero para tener esto o aquello, para cubrir mis gastos. Y a través del tiempo me he dado cuenta de que si hubiera tenido lo que hubiera pedido al principio, no hubiera sabido qué hacer con ello. Tú te has o escuchas seguido a alguien que le gusta comprar boletos de lotería decir esto: si me saco la lotería voy a hacer esto, aquello y aquello. Y vemos las noticias que aquel que se sacó la lotería años atrás, ahora se quedó sin un 5. ¿Por qué? Porque no tuvo la sabiduría para manejar ese capital, porque el capital de la Lotería Nacional o de la Lotería de Texas, por ejemplo, la Loto, se le entregó el hombre. Pero si el capital te lo entrega Dios, Dios te lo va a entregar de acuerdo a la capacidad que tú tengas para hacerlo rendir, para hacerlo crecer, para hacer un negocio. A cada hombre
que se le confió un gran capital, en este caso de los talentos, esos hombres, se les reclamó ganancia de esos talentos, se les reclamó ganancia de ese capital. Dios, si es el dueño del oro y de la plata, si es el dueño de tu vida, si Jesús de Nazaret es tu Dios y Jesús de Nazaret te entregó un capital, te entregó el capital que tú puedas manejar. Oye, dices, qué poco puedo manejar, ¿verdad? Recibo un sueldo de $200, de 300, de 500, cualquiera que sea tu sueldo. Y esa es la cantidad que puedo tener. Entonces, por eso existen ricos y por eso existen pobres. Déjame decirte que tenemos que prepararnos en la vida. Yo tuve la clase de economía cuando estudié para maestro. Y en esa clase de economía, aunque era muy pequeña esa clase, a mí, ya cuando me hablaban de desarrollar la plusvalía, cuando me hablaban de desarrollar temas de acuerdo a esa materia, se me hacía tan aburrida que yo trataba nada más de pasar esa materia y no quedarme estudiándola por siempre. Se me hacía horrible. Y hoy en Binomio, por ejemplo, en el programa de Binomio que tenemos en internet, hablamos nada más de economía, y la economía tuya, la real, la de tu casa. No hablo de la economía de los bancos, no hablo de la economía mundial o de un país, sino la economía que rige a la economía de estos países, que es tu economía. La economía de cada hogar rige la economía de un gran país. Bueno, si nosotros nos preparamos y tenemos esa capacidad de hacer rendir el dinero, de hacer crecer el capital, Dios nos va a confiar más capital, ¿verdad? Porque para eso es, no es que no quieras o que no tengas que compartir. Entiéndase que estoy hablando de tu capacidad para hacer crecer un capital. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque realmente, mira, hay mujeres y hombres que yo conozco y que tú conoces, que en cuanto les llega el cheque ya lo tienen gastado y lo reparten y se quedaron sin nada. Es sábado en la mañana y no tienen para un lonche, ¿cierto o falso? Ahora existen las tarjetas de crédito, que ese es otro tema, que también cuando no las sabes administrar, ¿verdad? Es tu peor pesadilla, es la entrada del infierno. Nosotros como hombres de Cristo, como mujeres de Cristo, debemos de saber cómo administrar lo que Dios nos dio. La bendición que Dios nos da debe ser analizada y administrada por nuestra persona, por nosotros mismos, porque Dios nos está confiando ese capital. Bueno, te puedo platicar también de alguien que yo conocí, un amigo mío, que le iba muy bien y de repente empezó a trabajar de trailero en una compañía de aquí del Paso, Texas, y le empezó a ir mal porque él era chofer nada más. Pero antes de ser chofer, él hacía negocios desde niño, desde pequeño. Él creció haciendo negocios. Él nunca trabajó para nadie hasta esa ocasión. Un día, después de 5 años, cansado de lo mismo, decide con algo que ahorró, fíjate bien, pudo rascarle aquí, rascarle allá hasta que se estabilizó su economía y pudo invertir en un tráiler, y ese tráiler le generó otro y otro y otro. Pero te estoy hablando de que él fracasó antes en una empresa de trailers. Sin embargo, sabía y le gustaba lo que Dios le había dado, lo que Dios le había confiado, y rectificó. ¿Qué te quiero decir? Quiero decir que porque hayas fracasado una vez no quiere decir que no sepas manejar el capital que Dios te dio. Aférrate, sigue adelante. Eso es lo que Dios quiere de ti, ¿verdad? No quiere que seas echado a las tinieblas, a donde está el lloro y donde está el crujir de dientes, sino que rectifiques y tengas la capacidad, y si no la tenías, la adquieras para administrar y hacer crecer ese talento, ese gran capital que Dios te dio para invertir. Bueno, ¿qué hizo el Señor, verdad? Después de ver el resultado de los que le entregaron los talentos, se los quitó. No, dice, fíjate bien, en el que le entregó el talento que enterró, le dice, este talento dénselo al que tiene 10.
Y algo bien, bien grande en los demás evangelios, de hecho, ahí mismo en Mateo 13:12, nos habla también de algo así. Déjame lo busco, Mateo 13:12, te lo voy a leer así rapidito. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? O sea, al que tiene se le dará más. Y aún al que no tiene, ¿verdad? Se le quitará. Acuérdate, tenemos media hora para contestar el teléfono. 915-532-8518 es tu línea de oración. Háblanos, ahí hay una hermana que va a estar contestando los teléfonos y que muy amable va a tomar tu petición de oración. Ahorita acabándose el programa, por el tiempo no puedo orar aquí, pero acabándose el programa allá atrás oramos por tus peticiones. Bueno, seguimos con el tema, es tu dinero y tu Dios. Entonces quiere decir, cuando nos preocupamos tanto por el dinero que perdimos, por el dinero que no ganamos, por el dinero que no tenemos, por el dinero que Dios no nos confió, por el talento que Dios no nos confió, por esa gran cantidad de dinero que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños, empezamos a voltear nuestro rostro de Dios, donde estamos mirando a Dios, empezamos a verlo. Unos lo ven hacia el narcotráfico, otros lo ven hacia su trabajo, un trabajo limpio. Tenemos dos tipos de trabajo, un trabajo sucio y un trabajo limpio. Sin embargo, volteamos a ver a otro lado y empezamos a ver que el dinero empieza a ser nuestro Dios y empezamos con la mentalidad de tenerlo a como dé lugar, por la frustración de no tener la capacidad de hacer crecer lo que Dios nos confió y ya lo perdimos, ¿verdad? Ya se nos fue quitado. Entonces hay dos caminos, uno bueno y uno malo, el limpio y el sucio. El sucio sería hacer cosas ilícitas como el narcotráfico, como robar, como, bueno, tú me entiendes. Y las cosas buenas sería como ponerte a trabajar para ver cómo repones o cómo juntas un capital para hacerte de una empresa, para hacerte de un carrito que vende hot dogs, para una lonchera que ahorita están muy de moda por todo El Paso, y empiezas a ver de dónde agarras dinero. Pero se te olvida Dios, se te olvida el que hizo el dinero, se te olvida el dador de dinero, el que te dio el talento, el que te va a dar para comprar tu negocio, para invertir en tu negocio. Y se convierte tu negocio que pusiste o el trabajo que estás realizando para obtener el dinero, para poner el negocio, se convierten en tu Dios. Y tu dinero se convierte en tu Dios. Bueno, tenemos esa otra opción. Pero acuérdate siempre que va a venir el Señor y te va a pedir cuentas por lo que Él te entregó. El dador del dinero, el que hizo el dinero, que es Jesucristo, va a venir un día, te va a pedir cuentas. Y tú vas a entregar la cuenta, ¿verdad? Tú vas a decir, mira, yo soy Cruz Armendáriz, soy una persona que no le gusta dar cuentas de nada, que yo trabajo por mi cuenta, yo soy cabeza de mi hogar, y yo digo, a mí no me gusta que me pregunten dónde estaba, qué hice con esto, con aquello, y sin embargo, tenemos que dar cuentas, tengo que darle cuentas al IRS, al estado de Texas, tengo que darle cuentas aquí a la ciudad y tengo que darle cuentas en mi casa. Y luego tengo que darle cuentas también a Dios de todo eso que di cuentas, ¿verdad? Tenemos siempre que tener nuestra mirada fija en Dios para que Dios bendiga nuestra sabiduría en cómo administrar y hacer crecer este talento. No sé si me estás entendiendo. Yo sé que no es fácil de entender, yo sé que a veces hablo rebrujado, pero créeme que cada hombre se le confía un capital porque se le va a reclamar la ganancia de ellos y Dios quiere una gran ganancia. Por eso es que las doctrinas de prosperidad triunfan, porque todos sabemos que Dios quiere para nosotros lo mejor. Nosotros debemos de dejar la doctrina a un lado y que el que triunfe sea el Señor Jesucristo. Porque Él es el que te dio el dinero, Él es el que te va a dar la sabiduría. Pero tienes que saber que Dios quiere lo mejor para ti, pero te va a dar más. Y yo siempre uso esta frase bíblica, Dios te da o Dios te va a prosperar así como prospere tu alma.
También uso otra, que el que no trabaje tampoco que coma, porque vienen en la Biblia. Dice, el que no trabaje tampoco que coma. No quieres trabajar, pues entonces tampoco quieres comer, ¿verdad? El otro, vas a tener lo que mereces, ¿verdad? Es lo que te está diciendo Dios, que vas a prosperar así como prospere tu alma. Tu alma es la que se encarga de recibir de Dios, del Señor Jesucristo, el mensaje. Tu espíritu va a ser testigo de ello. Y vas a poder progresar en todo lo que emprendas si tienes como Dios al Señor Jesucristo. Si primero pones como tu valor más grande, tu talento más grande, el tener al Señor Jesucristo. Y aquí me lleva a que tienes que tener sentido de propiedad. Dices, ¿cómo le hago? Pues el hermano Cruz habla muy suave. Acuérdate la línea de oraciones 915-532-8518, y hablamos sobre los talentos, pero nunca lo vemos, lo aplicamos al verdadero, la realidad, que es el dinero que recibimos, porque no nos gusta dar cuentas. Entonces necesitas tener un sentido de propiedad. Ok, esto es mío. Y lo vamos formando desde niños, ¿verdad? Este es mi juguete, este es mi plato, esta es mi taza, esta es mi cuchara, este es mi cuaderno, esta es mi mochila, ¿verdad? Esta es mi bicicleta. Y así conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que tenemos desarrollado un sentido de propiedad, del cual ese sentido de propiedad nos va a permitir retener lo que Dios nos dé. Pero ahora ya tenemos el sentido de propiedad y tenemos el talento, la gran cantidad de dinero, aquí la tenemos. Ahora tenemos que tener la sabiduría para soltarla y poder invertirla, y que esa se doble, ¿verdad? Como dice la Biblia en la parábola de los talentos. A cada hombre que se le confió un gran capital, se le va a reclamar una gran ganancia, claro que sí, ¿verdad? Y nuestro futuro depende de cómo hacemos lo que se nos da en esta vida. ¿Qué futuro tienes? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Bueno, eso va a depender de cómo uses los recursos que Dios te está dando en este momento, en esta vida. No estoy hablando de una vida venidera ni de una vida que pasó, sino ahorita, en esta vida. ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te dio? ¿Los estás administrando bien? ¿Estás completando ese ciclo de la recuperación de la ganancia para juntarlo con los talentos que Dios te dio? Y cuando Él te pida cuentas, poder enseñarle y decirle, esto es. La mayoría de los pastores lo aplicamos a la vida espiritual. Y también, ¿verdad? ¿Por qué no? Gracias. Tenemos aquí algunas peticiones de oración. Acuérdate, 915-532-8518 es tu línea de oración. Todavía estamos contestando llamadas. Pero te decía, lo utilizamos para hacer rendir, ¿verdad? También el talento que Dios te dio para evangelizar, la salvación que Dios te dio, que la traspases e inviertas tu tiempo y tu vida ganando almas para Cristo. Pero también estamos hablando en la Biblia literalmente de la ganancia, ¿verdad? En Marcos 4:25, fíjate, me llamó mucho la atención. Marcos 4:25, lo que dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso está, el Evangelio de Marcos es mucho más sencillo, ¿verdad? Aún al que tiene se le va a quitar, ¿verdad? Pero al que tiene se le va a dar más. Y dices, ¿por qué me pasó esto? Bueno, no supiste administrar lo que Dios te dio. Acuérdate de que nuestro futuro depende de cómo usemos lo que se nos da en esta vida. También en Lucas 8:18, por último, te lo voy a leer, dice, mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Este está más profundo. Aún lo que pensaste, en lo que pensaste en tener, aún eso se te va a quitar, se te va a retirar, ¿verdad? Tienes que tener bien claro esto. Si yo no cuido la bendición que Dios me dio, se me va a quitar. Pero también, si nada más guardaste la bendición y no le hiciste rendir, no le hiciste crecer, no hiciste una productividad con ello,
también se te va a quitar. Y lo que es más tenebroso, como dice Mateo 25, ¿verdad? En el 30 precisamente se te va a quitar, pero a ese que se le quitó el talento, se le va a echar a las tinieblas, afuera en las tinieblas, y vas a estar ahí en el llanto y en el crujir de dientes. Es lo que dice la palabra, y no lo estoy diciendo yo. Tenemos que ser conscientes de que nuestro futuro depende de cómo usemos lo que se nos dio en esta vida, ¿verdad? ¿Quieres tener un futuro exitoso? ¿Quieres tener un futuro lleno de bienaventuras? ¿Quieres irte de vacaciones a lugares caros? ¿Quieres tener un vehículo caro? ¿Quieres tener la mejor de las casas? Bueno, con lo poquito que Dios te dio, ¿cómo lo hiciste crecer? Lo hiciste crecer, entonces te va a agrandar esa cantidad. Ese es el camino a llegar para las grandes metas, es de poquito en poquito. Antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos a Emanuel, que está pidiendo sanación por su salud y su presión alta y su familia. Tenemos a Dolores Lozano por corte de su sobrino o carta de su sobrino. Bueno, Rebeca, paz en su familia, y María Ramírez, sanidad en diabetes y su dedo cortado y sus nietos de los ojos. Y luego a María, sanidad y tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Náuseas, y Raquel por depresión. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a orar por todos ellos al final, y todos los que están allá atrás, las peticiones. Pero no te desanimes. Dios te va a agrandar el talento que Dios te dio en cuanto tú hagas crecer el que ya tienes. ¿Cuándo? Te debes de ponerte ahorita, en este momento, y pensar que es el momento de hacer crecer lo que Dios te dio. Esto fue Cruz Armendáriz, tu amigo de Binomio y tu hermano en Cristo. Vamos a estar próximamente contigo. Fue un honor haber estado contigo en Unidos en el Amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias, un fuerte abrazo y un saludo. Nos vemos.